Hola mis amores, muy buenos días. De antemano les deseo un feliz inicio de mañana, que estén muy bien, muy bendecidos. Mis amores, en inglés estamos trabajando un tema nuevo que hace referencia al presente simple en su forma afirmativa. El día de hoy vamos a conocer este mismo procedimiento en la forma negativa e interrogativa y cómo se debería responder en presente simple teniendo en cuenta un tipo de interrogante. Ahora, vamos el día de hoy a hacer una siguiente dinámica, que es explicar los temas con estructuras, ejemplos que ustedes deben tener en sus cuadernos, llevarlos a sus cuadernos y dejar una serie de páginas para resolver en casa, ¿ok? Estas páginas que se les van a enviar, ustedes las van a resolver en casa, no me van a enviar la evidencia aún, la van a resolver en casa el fin de semana, el tiempo el que ustedes dispongan, y el día lunes para nuestro Zoom vamos a socializar. Repito, no me van a enviar la evidencia, ¿vale? Porque el día lunes vamos a socializar y una vez que socialicemos es que vamos a enviar la evidencia del ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Como les decía, estamos hablando acerca del presente simple en su forma afirmativa. Compartimos una serie de reglas que son muy importantes tener en cuenta. Estas reglas hacen referencia a la tercera persona del singular, que pertenecen a él, ella y para expresarnos acerca de un animal, cosa, objeto, que sería he, she, it. ¿Bien? Ahora, para tener en cuenta esto es muy importante considerar estas reglas para saber cuándo un verbo termina en S, cuándo termina en IS, cuándo termina en ES y así. La clase anterior les decía, una regla dice, si el verbo termina en una consonante o vocal, se agrega S al final del verbo. Si el verbo termina en vocal más Y, agregamos S. Si el verbo termina en consonante y en Y, agregamos IES cambiando la Y por I latina. Si el verbo termina en doble S, SH o en X, agregamos ES. Y de acuerdo a esto, realizamos el primer punto de la página 277 del libro de inglés. Ahora, el presente simple en su forma negativa e interrogativa funciona de la siguiente manera y es a través de un auxiliar que se llama do. Entonces, en presente simple debemos utilizar el verbo auxiliar do cuando queremos negar o preguntar. Pero es muy importante tener en cuenta que para he, she, it se utiliza does. ¿Bien? Entonces, en la forma negativa, cuando vamos a negar alguna oración, una afirmación más bien, decimos do not o don't, or doesn't, or does not, para la tercera persona del singular, que es para él, ella, y para it, que es animales o cosas. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos muestra 3 oraciones, que dice, Marta does not or doesn't, yo puedo decir does not or doesn't, que es lo mismo. Marta does not work in that company anymore. Porque ya Marta no trabaja en la compañía, ya no trabaja más en la compañía. Marta does not, o puedo decir Marta doesn't, que es lo mismo. Repito, does not y doesn't es lo mismo. Marta doesn't work in the company anymore. Tenemos otro ejemplo. We do not like Mexican food. We do not like Mexican food. Digo, do not or don't. We don't like Mexican food. A nosotros no nos gusta la comida mexicana. O decir,
I do not smoke. I do not o I don't, que es lo mismo. Por aquí les quiero mostrar cómo se vería estructurado. Bien, aquí nos muestran cómo cada pronombre se acompaña del auxiliar do, teniendo en cuenta que para la tercera persona del singular utilizamos doesn't or does not. Entonces sería I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, and they don't. I don't go, yo no voy. You don't go, tú no vas. He doesn't go, él no va. She doesn't go, ella no va. It doesn't go, eso no va, ya sea un animalito, ¿verdad? Por ejemplo, la mascota que se llame Bingo. Bingo doesn't go, Bingo no va. We don't go, nosotros no vamos. You don't go, ustedes no van. They don't go, ellos no van. Esto funciona de la siguiente forma. Aquí tengo la oración en la cual hablamos acerca de Marta. Marta doesn't work in that company anymore. Aquí vemos que esta oración se conforma de la siguiente manera. Tenemos un sujeto que es Marta, luego tenemos nuestro auxiliar que es don't or doesn't, teniendo en cuenta el pronombre. Aquí como Marta es una mujer sería she, por lo tanto es does. Sujeto don't or doesn't, luego el verbo que es work, trabaja, y después el complemento que es el resto de la oración. Otro ejemplo, we do not o we don't like Mexican food. A nosotros no nos gusta la comida mexicana. Tenemos un sujeto, que es we, nosotros, luego nuestro auxiliar don't, luego el verbo que es like, gustar, y luego el complemento que es Mexican food. Bien, ahora, en la forma interrogativa funciona de la siguiente manera. También usamos do y does y funciona igual. Para he, she, it se utiliza does. Entonces, ya aquí en la forma interrogativa no utilizamos not, porque not solo se utiliza para negación, para la forma negativa. Aquí usamos en la forma interrogativa una regla y es que se escribe do or does antes de la oración y luego un signo de interrogación al final. Al principio de la oración el auxiliar y al final el signo de interrogación. Funciona de la siguiente forma. Si mi pronombre es she, pues que hace referencia a mujer, ¿verdad? En este caso me dicen Marta. Marta representa a una mujer, sería she. Utilizamos does. Si fuera Carlos, Carlos representa he, que es él para hombres. También usamos does. Si me hablan de una cosa, un animal que representa it, usamos does. Si es el pronombre es I, yo, o you, tú, we, nosotros, they, ellos, utilizamos do. Entonces, aquí nos dice la estructura. Iniciamos con el auxiliar, ya sea do or does. Luego, el sujeto, que es la persona, el sujeto de la oración. Luego el verbo y después el complemento más el signo de interrogación. Sería, does Marta work in that company? Do you like Mexican food? Do you smoke? Recuerdan que en la anterior oración iniciamos con Marta doesn't work in that company anymore. Creo que Marta ya no trabajaba en la compañía, ¿verdad? Y ahora, en la segunda oración, como mi sujeto es you, iniciamos con do. Do you like Mexican food? ¿Te gusta la comida mexicana?
Se vería ahora de la siguiente manera. Recordemos lo que les mencioné hace un momento. Para la forma interrogativa iniciamos siempre por do o por does, teniendo en cuenta el pronombre. Entonces, para I sería do. Solamente se usa does, repito, para he, she e it. Sería, do I go? Do you go? Does he go? Yo voy. Do you go? Tú vas. Does he go? Él va. Does she go? Ella va. Does it go? Eso va. O en referencia a un animal. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Doki. Doki es un perrito. Doki, does Doki go? ¿Va Doki? Do we go? Nosotros vamos. Do you go? Ustedes van. Do they go? Ellos van. ¿Verdad? Entonces, ahora, para mostrar de forma más clara el ejemplo, veamos la estructura o repitamos la estructura. Se decía, para la forma interrogativa se inicia con el auxiliar. Do or does, teniendo en cuenta el pronombre, si es él, ella, para animales o cosas, si se refiere a mí, a ti, nosotros, ellos, etc. Luego el sujeto, verbo y complemento. En el ejemplo de Marta, dice, does Marta work in that company? Does, iniciamos con el auxiliar. Luego dicen que agregamos el sujeto, que en mi caso es Marta. Luego work, que es el verbo, y después el complemento, que es in that company. Luego el ejemplo siguiente. Do you like Mexican food? Iniciamos con el auxiliar do, luego el sujeto you, luego el verbo like y luego el complemento Mexican food. Ahora, muy atentos a esta parte porque la actividad que vamos a hacer tiene que ver mucho con este ejercicio, ¿vale? Entonces, muy atentos. Cuando alguien hace una pregunta, hay dos maneras de responder. Si alguien te pregunta a ti, ¿te gusta la comida mexicana? Hay dos opciones, que yo diga sí, me gusta, o que yo diga no, no me gusta, ¿cierto? Una puede ser de una forma afirmativa y otra en forma negativa. Si alguien dice, ¿te gusta salir a correr? Hay dos opciones que yo diga sí me gusta o que diga no me gusta, ¿cierto? Entonces, aquí cuando nos hacen una pregunta, por ejemplo, ¿does she do her homework? Ella hace su tarea. Hay dos formas de responder. Si de verdad ella está haciendo su tarea, decimos, yes, she does. Pero si no la está haciendo, decimos, no, she doesn't. ¿Cómo funciona esto? Principalmente utilizamos aquí nuestra respuesta, si es sí o no, si es afirmativa o negativa. Luego utilizamos el sujeto y después el auxiliar. El auxiliar que está en la misma pregunta. Yes, she does. Pero como ella no está haciendo la tarea, yo digo no, she doesn't. Utilizo mi respuesta negando no y después utilizo mi sujeto que es ella y después utilizo mi verbo. Otro ejemplo, do we eat Mexican food? ¿Nosotros comemos comida mexicana? Si la respuesta es sí, que sí comemos la comida mexicana, decimos yes, we do. Pero si no comemos esa comida mexicana, decimos no, we don't. Tenemos la respuesta sí o no, sujeto y el verbo, ¿vale? Entonces, con esta parte vamos a resolver unas actividades. 2 puntos. Vamos a terminar la página 277, que ya hicimos el primer punto. Vamos a terminar la página con el punto 2 y 3 y vamos a hacer la página 278 y 279 del libro de inglés. Les repito, vamos a resolver esto ustedes solitos. Intentemos solitos teniendo en cuenta la explicación que les di en la clase anterior y en la clase del día de hoy. No van a enviarme la evidencia, ¿vale? Lo van a resolver ustedes solitos, como ustedes consideren que deba ser la
respuesta. Vamos a intentarlo, pero claramente teniendo en cuenta la explicación, no resolver por resolver. Una vez que lo hagan, lo mantienen ahí. El lunes en nuestro Zoom vamos a socializar y explicar aún más a fondo y resolver dudas con respecto al tema que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, chicos, si no es más, me despido deseándoles un feliz día. Que Dios los bendiga.